Gracias, muchas gracias Juan Miguel. Dice el paso inicial, efectivamente. Estamos con un directo amigo que estuvo en la primera etapa de Desayunos acá en la tele, integrando obviamente el equipo periodístico, y es un placer presentarlo esta mañana al doctor en psicología, no psicólogo, doctor en psicología y psicoanalista Jorge Bafico, que nos va a presentar, y le tenemos que agradecer muy sinceramente, en sociedad a su último libro, La vida sigue. Y obviamente él nos va a explicar de qué se trata justamente este libro. Un placer realmente, Jorge, de tenerte acá entre nosotros y más que nada presentar este libro. Y inicialmente queremos saber, y la teleaudiencia, ¿de qué se trata? ¿A qué apuntás en este libro? Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un lugar que a mí siempre me trae buenos recuerdos, porque como vos bien lo dijiste, estuve acá mucho tiempo. Sos muy querido. Bueno, muchas Jorge. gracias, muchas gracias. La vida sigue es un título que puede generar alguna pregunta. Bueno, ¿de qué se tratará esto? La vida sigue. Es una frase, en realidad, que el protagonista, hay dos protagonistas en este libro. Uno es el psiquiatra Dagoberto Pupo, que fue una persona que fue mi maestro y se murió en el año 2009. Y yo a partir de ese momento supe que tenía que escribir un libro sobre él, pero sobre todo sobre mi propio duelo, de quien fue mi maestro. Y lo que hice fue tratar de explicar cómo la vida sigue. O sea, cómo alguien, en este caso soy yo, por eso digo el otro protagonista del libro soy yo, puede hacer algo con ese dolor, ¿no? De ese primer tiempo, no solamente un amigo, sino de quien fue mi maestro, con el que trabajé junto en una cantidad de casos que ahí van como apareciendo, se van desgranando. Trasladás Sí. esta experiencia de perder a un amigo, de cómo procesar el duelo en 16 historias clínicas de pacientes. Sí, porque a mí lo que me está preocupando en esta época es que, digamos, se le ha quitado la importancia al proceso del duelo. O sea, se cree que el duelo es un proceso que lleva un tiempo cronológico, y ese tiempo cronológico tiene que ser determinado. Y después de eso, bueno, el sujeto teóricamente tiene una patología. Y yo creo que el duelo necesita su tiempo, en algunos más tiempo, en otros menos tiempo. Obviamente el duelo no puede melancolizarse, eternizarse, porque eso sí es un problema. Entonces este libro lo que hace es, voy contando, lo que a mí me produce la muerte de este amigo, y lo voy recordando y voy armando toda no deja de ser una ficción, pero que tiene mucho de real, de mi relación con él y de mi despedida con él. O sea, despedir a este amigo y posicionarse en otro lado. Porque cuando uno atraviesa un duelo, hay toda una energía que uno en un primer tiempo la tiene dentro y no sabe qué hacer con eso. Exacto. Y en determinado momento, o sea, a través de que pasa el tiempo y uno va viviendo otras cosas, esa energía se empieza a depositar en otros lados. En el caso mío, por eso digo que el duelo es una singularidad siempre. Lo que yo planteo, y lo hago material, es en un libro. Por eso se llama La vida sigue. Jorge, ¿están vinculadas, relacionadas estas historias clínicas exclusivamente sobre el duelo? Porque he leído, digamos, alguna presentación donde tú manejas también la angustia, el dolor, la depresión, la ansiedad, la gratitud, la esperanza. Es un libro clínico, no es un libro que hable solo del duelo. El duelo básicamente tiene que ver conmigo. Bien. Lo que hago es, a través de eso voy contando pacientes que tienen mucho de real y mucho de ficción, porque yo tampoco me interesó en este libro hablar de casos reales al 100%, sino que tomo viñetas clínicas y las transformo un poco, que hablan de pacientes o personas que vimos con Dagoberto, que hablan de la perversión, hablan del suicidio, hablan de la locura. Mirá. Hablan de lo que puede ser la fobia, de la obsesión. O sea, todo corre corto lo clínico. O sea, hay casos clínicos, hay 16 casos clínicos en el libro, pero que son la excusa para hablar de otra cosa, que es la elaboración de un duelo. Sí. Ojeaba anoche el libro, leía la contratapa y me gustó mucho, justamente en la contratapa, una frase que este libro, las historias clínicas, son una suerte de aprendizaje.
para la vida. Son ejemplos a partir de tu duelo con tu amigo, ¿no, verdad? ¿Es así, Jorge? Sí, para mí fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje, principio, claro. Sí, para mí fue un aprendizaje. Y lo que estoy recibiendo del libro, que me están pasando cosas muy interesantes que antes no me habían pasado, yo no es el primer libro que escribo, sin embargo, que la gente me escriba y me cuente lo que le pasa con el libro es la primera vez. O sea, la gente se identifica con las historias, se identifica con los protagonistas, se identifica conmigo que aparezco en un lugar diferente, digo, más personal, donde muestro otras cosas, donde muestro mi propio dolor. ¿Lo has procesado, cumplido los 9 años de que ha fallecido tu amigo o aún no? Yo creo que con el libro sí hay una cancelación de un duelo donde logro rescatar a este mentor, a este maestro mío, desde un lugar que me genera también una distancia. Uno cuando puede escribir algo y armar una historia y generar algo con eso también toma distancia. Yo creo que el adiós definitivo para mí, o sea, siempre va a estar en mi recuerdo, ¿no? Va a ser en la presentación del libro, que va a ser el martes 28 a las 19 horas en el Museo de Artes Visuales, que va a estar muy lindo porque va a tocar Fede Lima del Grupo Socio con Sebo González y con Santiago Juan y va a dibujar Emilio Bolinche, nada menos. Qué bueno. Sí, va a ser algo muy lindo. Qué Y, bueno. y yo creo que ahí va a ser como un último capítulo que habla de, un tiempo realmente que para mí fue muy doloroso porque fue quien me enseñó una cantidad de cosas, fue el que me ayudó muchísimo. Era una persona más grande que yo y fue una especie de padre. Y bueno, siempre la muerte de un padre genera cosas, ¿no? Por supuesto, es muy removedora, pero por lo que veo a ti te costó procesar el duelo. Lo vas pautando a lo largo de las páginas, a lo largo de esas 10 historias clínicas. Sí, por supuesto. Más que el duelo, me costó escribir el libro. ¿Te costó? Porque el tema es cómo escribir un libro biográfico de alguien que no le hubiera gustado hacer un libro biográfico. Entonces no fue un libro biográfico. Cómo escribir sobre la amistad, pero de no caer en lugares comunes. Hacer un libro de clínica como Casos Locos o Cosas que Pasan, que son otros 2 libros míos, tampoco me parecía que era la idea. Entonces, el armado del libro, y eso también habla del duelo. O sea, tomar otra posición en relación a esto, me llevó un tiempo, realmente me llevó un tiempo. 9 años es bastante. 9 años... Por eso había que terminarlo. Si no, se iba a melancolizar ese libro. Y lo terminaste. Jorge, hablas de locura. ¿Cómo está reflejado en el libro? ¿En cuántas historias clínicas, por ejemplo? El libro tiene varias historias, tiene 16, pero tiene algunas viñetas más, pero más que la locura se trata de la relación del psiquiatra o el analista con el paciente. Bien. O sea, no es que se habla, técnicamente, académicamente, no, sino que es más una cosa de lo que pasa detrás de la escena. Bien, ¿no? bien. Entonces, por eso me parece que tiene una cosa que es como para un público más amplio. O sea, no me interesó hacer un libro ni de estudio, ni un libro clínico. Me interesó hacer un libro más personal, pero obviamente yo no puedo escapar de lo que soy un analista. Por supuesto. Entonces traté de buscarle una vuelta que lo haga leíble para la mayoría de la gente. Imperdible, entonces, La vida sigue de Jorge Bafico. Y tenemos una consulta justamente para Jorge, bien interesante, respecto a todos los temas que hemos abordado y ha abordado él. Daniel, mira, te pregunta Jorge. Perdí a un amigo. ¿Qué caso similar a tu historia? Un hermano de la vida. Lo extraño muchísimo. No he podido llenar esas largas horas de conversación. Y Daniel te pregunta, ¿este libro podría ayudarme? Este no es un libro de autoayudas. No es. No, por supuesto que no. Ni me interesaría hacerlo. Pero, como todos los libros, pueden ser terapéuticos. Este es un libro que sí habla de un duelo en relación a un amigo, o sea que tiene puntos de contacto con la historia de Daniel. En ese punto lo que él va a leer, si es que lo lee, es encontrar una historia que tiene que ver con una singularidad, en este caso mi singularidad, que puede hacer eco en él o no. Es un libro que toca la temática. Yo creo que los libros en general pueden ser muy terapéuticos, pueden ser muy angustiantes a veces. De hecho, también me han llamado pacientes que han venido por primera vez después de leer algún libro. Porque algo de esos libros los movió. ¿Algún libro tuyo o no otros autores? Autores en general, ¿no? Y algunos libros tienen también ese poder como de armonizarnos un poco, ¿no? Así que bueno, si bien no es un libro de autoayuda ni pretende serlo, no quiere decir que en alguno de lo que lo lea le pueda servir. Muy bien, Jorge, un placer, como siempre.
Felicitaciones. Muchas gracias. Esto va a llegar, te anticipo, a ser un bestseller. Ojalá. Absolutamente. Ojalá. Y más después de esta presentación. Y gracias por tu contribución. Gracias a vos por a la opinión difusión. pública. No, gracias a vos por tener este espacio para difundir algo que de repente se difunde poco en los medios, que es el tema de la salud. Sin duda. Un placer, señoras y señores, haber tenido al doctor Jorge Bafico y este es su último libro, La vida sigue. Damos vuelta a la página, vamos al segmento que...